¿Y si te dijera que el momento en el que nadie cree en ti no es una señal de que estás fallando, sino una señal de que estás saliendo de un camino que nunca fue realmente tuyo? La mayoría de las personas interpreta la falta de apoyo como una advertencia, como si el mundo estuviera diciendo, detente. Pero desde la perspectiva de Carl Jung, ese tipo de aislamiento muchas veces marca el inicio de un proceso mucho más profundo. El momento en el que dejas de vivir desde expectativas externas y comienzas, por primera vez, a enfrentarte contigo mismo. Y eso no se siente bien al inicio. No se siente como claridad, ni como confianza. Se siente como duda, como incomodidad, como si algo dentro de ti estuviera cambiando sin que puedas explicarlo completamente. Si este tipo de contenido te ayuda a ver tu vida con más profundidad, suscríbete ahora mismo, porque aquí no se trata de frases motivacionales vacías, sino de entender lo que realmente pasa dentro de ti cuando todo afuera deja de sostenerte. Hay un punto en el que empiezas a notar que ya no encajas igual. Las conversaciones ya no te estimulan como antes, los objetivos que parecían importantes pierden sentido, y las personas que te rodean empiezan a mirarte como si algo en ti fuera distinto. Y lo es, pero no necesariamente mejor o peor, solo más auténtico. Jung describía esto como parte del proceso de individuación, el camino en el que una persona deja de identificarse completamente con los roles que aprendió y comienza a descubrir quién es realmente. El problema es que ese camino no viene acompañado de validación inmediata. De hecho, muchas veces ocurre en silencio, sin reconocimiento, y con una sensación constante de estar avanzando sin referencias claras. Y ahí es donde aparece el conflicto interno, porque una parte de ti quiere avanzar, quiere explorar, quiere cambiar. Pero otra parte quiere seguridad, quiere pertenecer, quiere ser aceptada. Y esas dos fuerzas no siempre están alineadas. La mayoría de las personas, cuando siente esa tensión, elige el camino más cómodo. Vuelve a lo conocido, a lo aceptado, a lo que no genera fricción. Pero eso tiene un costo invisible. Renunciar a partes importantes de sí mismo para mantener una sensación de estabilidad. Avanzar cuando nadie cree en ti implica aceptar esa tensión sin intentar eliminarla rápidamente. Implica entender que el conflicto interno no es un problema a resolver de inmediato, sino una señal de que estás en un proceso de cambio real. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra, es decir, todas aquellas partes de nosotros que hemos rechazado para poder encajar. Y cuando empiezas a caminar solo, sin tanta validación externa, esas partes empiezan a aparecer con más fuerza. Inseguridades, dudas, pensamientos contradictorios, todo aquello que antes podías ignorar se vuelve más visible. Y aquí hay algo importante. No puedes avanzar de verdad si sigues huyendo de eso. Porque lo que no enfrentas, te controla. Y lo que integras, te fortalece. Muchas personas quieren crecimiento sin incomodidad, quieren claridad sin confusión, quieren seguridad sin riesgo. Pero eso no existe. El crecimiento real exige atravesar zonas donde no tienes certezas, donde no hay aplausos, donde incluso tú mismo dudas de lo que estás haciendo. A medida que avanzas en ese proceso, empiezas a darte cuenta de algo que no es evidente al inicio. La falta de apoyo externo te obliga a desarrollar una forma distinta de confianza. No basada en resultados inmediatos ni en aprobación, sino en la capacidad de sostenerte incluso cuando no tienes garantías. Y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas con tus decisiones. Ya no decides en función de lo que otros van a pensar, sino en función de lo que tiene sentido para ti, incluso si no puedes explicarlo completamente. Pero este cambio también tiene consecuencias, porque cuando dejas de depender tanto de la validación externa, inevitablemente te distancias de dinámicas que antes eran normales. Personas que estaban acostumbradas a cierta versión tuya pueden sentirse incómodas con tu cambio. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás saliendo del rol que ocupabas. Y eso genera resistencia, comentarios, dudas, críticas, a veces sutiles, a veces directas. Y si no tienes claridad interna, es fácil confundir esa resistencia con una señal de que deberías detenerte. Sin embargo, Jung tenía una visión muy clara sobre esto. No todo lo que genera incomodidad es incorrecto. De hecho, muchas veces lo que más incomoda es justamente lo que más te transforma. Porque obliga a tu mente a reorganizarse, a cuestionar lo que daba por hecho, a construir una identidad más sólida y menos dependiente. Otro punto clave en este proceso es aprender a diferenciar entre soledad y aislamiento. La soledad, en este contexto, no es necesariamente negativa. Es el espacio donde puedes escucharte sin interferencias constantes,
donde puedes observar tus pensamientos sin la presión de responder a expectativas externas. El aislamiento, en cambio, es desconexión total, es cierre, es evitación. Y ahí está el matiz. Avanzar solo no significa desconectarte del mundo, sino aprender a no depender completamente de él para definir quién eres. Con el tiempo, algo empieza a cambiar en tu percepción. Lo que antes te generaba ansiedad, como no tener aprobación, empieza a perder peso. No porque ya no importe en absoluto, sino porque deja de ser el centro de tus decisiones. Empiezas a notar que puedes seguir adelante incluso cuando otros no entienden lo que estás haciendo. Y eso no te hace indiferente, te hace más libre. Pero esa libertad no es cómoda al inicio, porque viene acompañada de responsabilidad. Ya no puedes culpar a otros por tus decisiones, ya no puedes esconderte detrás de expectativas externas. Lo que haces, lo eliges tú. Y eso puede ser abrumador. Pero también es lo que te permite construir algo que realmente te represente. Jung también hablaba de la necesidad de atravesar el caos interno para poder construir orden real. Muchas personas buscan claridad como si fuera algo que se encuentra evitando la confusión, pero en realidad ocurre lo contrario. La claridad surge después de atravesar la duda, después de cuestionar lo que dabas por cierto, después de permitirte no tener todas las respuestas. Y eso requiere paciencia, porque no es un proceso inmediato. En este punto, muchas personas abandonan. No porque no tengan capacidad, sino porque esperan resultados rápidos. Esperan que el cambio se sienta bien desde el inicio, que las decisiones correctas vengan con certezas, que el crecimiento sea lineal. Pero el proceso real es mucho más irregular. Hay avances, retrocesos, momentos de claridad y momentos de confusión. Y eso no significa que estés fallando, significa que estás en un proceso real. A medida que continúas, empiezas a desarrollar algo que no se puede enseñar directamente, criterio propio. La capacidad de evaluar situaciones sin depender completamente de la opinión externa. Y eso es una de las cosas más valiosas que puedes construir. Porque te permite moverte en el mundo con más autonomía, sin estar constantemente ajustándote a lo que otros esperan. También empiezas a notar que no todas las opiniones tienen el mismo peso. Antes, cualquier comentario podía afectar tu dirección. Ahora, empiezas a filtrar. Entiendes que algunas críticas vienen desde la experiencia y pueden aportar, mientras que otras vienen desde el miedo o la proyección. Y esa diferenciación es clave para no perderte en el ruido. Con el tiempo, la sensación de estar solo deja de ser una carga constante y se convierte en una especie de base. Un lugar desde el cual puedes construir sin depender completamente de factores externos. Y ahí es donde muchas personas comienzan a ver resultados más sólidos. No necesariamente inmediatos, pero sí más coherentes con lo que realmente quieren. Y quizás lo más importante de todo este proceso es entender que avanzar sin apoyo no significa que siempre estarás solo. Significa que estás aprendiendo a no depender de esa validación para moverte. Y eso, paradójicamente, suele atraer conexiones más alineadas con quien realmente eres. Pero eso ocurre después, no al inicio. Así que si estás en ese punto donde sientes que estás avanzando sin que nadie realmente crea en ti, donde dudas de lo que estás haciendo y donde todo parece incierto, tal vez no estás perdido. Tal vez estás en una de las etapas más importantes de tu desarrollo. Porque es justamente ahí, en ese espacio incómodo, donde empiezas a construir una relación distinta contigo mismo. Una relación menos dependiente, más honesta, más sólida. Y eso no es algo que se vea desde afuera de inmediato, pero con el tiempo se vuelve evidente en la forma en la que tomas decisiones, en la forma en la que enfrentas los problemas, en la forma en la que te sostienes. Ahora quiero saber algo. ¿Alguna vez sentiste que estabas avanzando completamente solo, sin que nadie realmente creyera en lo que estabas haciendo? Escríbelo en los comentarios, porque muchas veces pensamos que somos los únicos pasando por esto, cuando en realidad hay muchas